Para la explicación de hoy, entonces vamos a iniciar con una serie de circuitos donde vamos a resumir varios componentes que nos hace falta conocer, entre ellos, por ejemplo, este amplificador de potencia de audio, este giroscopio, estos cristales de cuarzo o osciladores, para que nosotros podamos ya empezar a dejar ya lo más complicado, que es el procesador y las memorias RAM y el IC Power, que es donde vamos a aprender en sí cómo enciende y cómo hace todo el sistema para poder dar la señal de encendido. Entonces iniciamos diciendo que, así como vemos acá, que en esta board no lo hay, y esta la board que tenemos de estudio es un amplificador de speaker, de altavoz, tiene una referencia T28, la cual, si buscamos, no se encuentra información acerca de este datasheet, por lo cual voy a dejar uno que es muy similar, tiene los mismos puntos y más o menos tiene las mismas salidas. Esto lo quiero explicar aunque no está aquí, porque hay otra board que vamos a ver ahorita en la práctica y sí lo trae, y son las mismas referencias, tiene el mismo procesador y inclusive tiene todo igual, la misma capacidad, pero esa sí lo trae. Sin embargo, en esta tablet no va a ser tan importante. ¿Por qué? Porque resulta que, como esta trae un código de audio, entonces el código de audio está... El código de audio está específicamente para hacer esa función, para tomar la señal débil que produce una señal digital que produce el procesador, ya que si esa señal se tomara y se le colocara un parlante, pues se escucharía un susurro muy pequeño, se escucharía de pronto la melodía demasiado baja, que casi no la podríamos percibir. Por eso el código de audio toma esa señal que viene débil, es una señal muy pequeña, y la amplifica para que el altavoz, que es de 8 ohmios, pueda reproducirla y nosotros poder escuchar los decibeles de sonido que está produciendo. En este caso, entonces, este amplificador es de 8 ohmios, una salida de 8 ohmios, tiene un vatio de potencia, un watts de potencia, y produce 70 decibeles de sonido. Entonces, aunque en esta tablet no sea principal, porque por ejemplo ahí no está y la tablet funciona normal, sin embargo hice la prueba, tomé ese amplificador que no lo tenía esta tablet, se lo desoldé y lo puse en la otra, y el sonido a mi oído no alcancé a percibir la diferencia. De pronto ayuda a ecualizar, a mejorar un poquito el sonido, pero en este caso no es indispensable, ya que vemos que funciona sin él. Pero habrán otros board, otras tablets, otros circuitos que sí lo van a necesitar. Entonces tengo que ayudar a dejar clara esa idea. ¿Para qué sirve? Pues acá vemos el diagrama, el datasheet de este circuito. Tiene 8 contactos, dice que una de ellas va a tierra, que es el pin 8. Aquí vemos que es porque él empieza a contar al contrario las manecillas del reloj. Y vemos que en este circuito hay 3 puntos que no tienen conexión, lo que es el 2, el 3 y el 5 no tienen conexión a ningún lado, simplemente tiene una señal aquí de restauración, de reset, que esa la envía el procesador. Aquí vemos que la envía por el pin número E1, y estos 2 puntos ya nosotros lo hemos visto. Esto es una señal, es una línea I2CO CLC. Esas las vimos cuando vimos el código de audio. Entonces ellas están colgadas a la misma línea, ayudando a dar una potencia, pero en sí, como todo el trabajo lo hace el código de audio, en algunos casos algunos fabricantes determinarán que no es necesario colocarlo, porque no modificará en mucho la diferencia. Habrán tablets que, si no da parlante, si no da altavoz, no reproduce la música. Yo sí tengo que revisar ese componente. Yo vengo y tomo, reviso qué serial tiene por arriba, lo busco en internet y determino, por ejemplo, empezar al menos a saber si las pistas que van a tierra están bien. Si una pista además me da tierra, por ejemplo me indica que la pista 8 es la que va a tierra, yo tomo, coloco mi multímetro en continuidad, pruebo si esta está a tierra, muy bien. Si está,
Las demás ninguna tendría que tener tierra. Si tiene alguna más tierra, ese circuito ya está sospechoso. Tendría que retirarlo y revisar. Si el corto se quita, apenas lo retira, automáticamente está quemado. Tendré que cambiarlo. Si lo retiro y el corto continúa, ya entonces empiezo a investigar la línea. Por ejemplo, aquí hay poco chance, ya que una línea entra al pin E1. Es algo que es muy poco lo que puedo hacer en un caso de que una línea, por ejemplo, esta línea de reset no le llegue a ese circuito. Entonces puede ser alguna de estas líneas, pero ella dice que es por la E1. Cuando miremos la posición de cada una entenderemos más o menos algunas de estas líneas que pueden ser. Así nosotros podemos determinar. Entonces ahorita vamos a ver el circuito en sí funcionando. Y aquí vemos entonces el circuito AT28. Lo podemos analizar. Esta OAR es la que lo traía. Lo he soltado de aquí y lo he puesto acá en esta que no lo traía de fábrica. Aquí vemos cómo está sonando. Aunque lo está soldado a un solo lado, solo lo tengo para mostrar que, mire, ahí no está funcionando. Simplemente lo tengo soldado a un lado y está reproduciendo, porque él no depende de este amplificador, ya que él tiene exclusivo un código de audio que nosotros miramos una clase destinada para él. Y mire lo que sucede entonces cuando lo coloco en su posición. Voy a soldarlo y vamos a ver que no modifica, al menos a mi percepción no miro la diferencia. Ya he desconectado la batería para poder soldarlo sin ir a tener ningún corto. Ahí vemos, voy soldando cada una de las paticas con el mismo estaño que tienen ahí en sus bordes. Listo, ahí ya está bien soldado. Sin embargo, voy a derretir un poquito más de estaño sobre esos puntos. Voy a derretir un poquito más acá, que lo veo un fallo. Y por ahí derecha vamos a tratar de retocarlas todas. Bueno, ya quedó bien. Voy a volver a conectar aquí el cable de la batería. Vamos a encenderlo y vamos a configurar de nuevo, a reproducir la música. Bueno, y acá está sonando entonces la canción con el circuito ya soldado. Ahorita que estoy haciendo esta prueba me da la impresión de que como que aumentó un poquito, pero vamos a ver si eso es cierto. Entonces voy a tratar de soldarlo. Vamos a ver si soy capaz de soldarlo de una manera rápida aquí. Y por ahí derecho miran cómo hago yo para desoldarlo. Ustedes no vayan a hacer estas pruebas así, simplemente desconectan todo, sino que queremos poder mirar si cambia ese sonido. Para esto uso 3 de aire y uso el calor más rápido que pueda dar en esta área. Yo uso unos blindajes para proteger el procesador y proteger algunos circuitos de que no les dé calor, porque no necesito que les dé calor a ellos. Ahí lo retiré ya, lo alcancé a retirar a 350 grados de calor y un nivel de 3 de aire. Lo retiré y se dieron cuenta. Bueno, acá está el soldador ahora prendido. Vamos a ver si yo escucho la misma potencia del parlante. Entonces en sí puedo determinar que en este caso no cambia en nada de que esté o no esté el amplificador. Por eso este fabricante lo tenía suspendido, y aunque estas dos tablets son similares, son las mismas, tienen los mismos memoria RAM, pero alcanzan a observar que estas son más anchitas. Vean el espacio que tienen estas dos y esta no tiene espacio. Son de lo mismo, de 256, tiene 1 GB en total de memoria RAM, tiene el mismo procesador,
tiene las mismas memorias, pero traía este circuito de más, pero con él o sin él me funciona igual. Entonces quiere decir que no es, en un caso tal de que no tengamos uno de esos o que no lo veamos soldado, no nos vamos a preocupar de eso. Y con este pequeño ejemplo quiero demostrarles qué es amplificar. Entonces amplificar es agarrar la señal eléctrica que está generando el procesador, que la envía luego al códec, y si no hubiera códec la enviaría a un amplificador de potencia de estos, amplificador de altavoz, y toma esa señal débil que conectamos ahí y la transforma o la eleva la misma señal y produce que suene más duro. Mire, acá está el mismo altavoz que teníamos ahorita conectado, pero por el manos libres. ¿Por qué suena así bajito si tiene todo el volumen? Porque la señal que se genera para el auricular que uno se lleva y se pone en los oídos, entonces es más bajo, aunque tiene todo el volumen. Pero cuando desconecto y dejo un mismo parlante, oímos cómo se amplifica esa potencia. Y esto lo hace el códec de audio, tomar la misma señal, cambia las compuertas, cambia las líneas y las envía con una salida de más, por decirlo en este caso, de más vatios, de potencia, de más watts. Entonces, eso lo haría este circuito si no tuviera el códec, si no estuviera el códec. Y en esto estaría de sobra o estaría solamente de apoyo al circuito, ayudará de pronto a ecualizar algunas otras funciones, configuraciones de audio. Así funciona un amplificador. Lo que hemos visto ahora demuestra lo que hace un amplificador de potencia, un amplificador de altavoz. Bueno, después de demostrar entonces cómo es que funciona el amplificador, entonces ahí vemos cómo está funcionando sin ese circuito en este caso, porque no lo necesita. Simplemente está ahí de apoyo en el circuito, lo soldamos con calor. Si necesitamos, por ejemplo, tenemos un caso en que lo tengamos que reemplazar y lo soldamos con cautín, simplemente retocamos con cada punta, como ahorita retoqué las que había hecho en ese lado. Bueno, y como quiero llegar a la raíz del circuito, cómo funciona, y quiero que ustedes lo aprendan de una manera totalmente completa. Resulta que este es el circuito, en este caso es un circuito amplificador de altavoz. Este circuito sí depende en esta tablet, que es una Allwinner Tech A13, y tiene un amplificador EMA1001 de la empresa EMP, muy similar a uno que les voy a dejar, un plano que lo voy a dejar de un NS4890. Él tiene 8 contactos, tiene 2 líneas de entrada, donde esta cuarta es la entrada negativa, la tercera es la entrada positiva, la cuarta es la línea bypass y la de arriba entonces la línea SDET. Esta línea de acá, la línea 5, es la línea de salida del parlante, la línea 6 es una línea donde le llega voltaje, la línea VDD, la línea 7 va a tierra y la línea 8 es la línea segunda del parlante. Yo puedo agarrar un circuito y hacer un amplificador, pero solo tiene un watt de potencia. Voy a tomar cualquier señal digital de audio, en estas dos puntas las coloco, la primera y la segunda, la negativa es la cuarta, la tercera es la positiva, la coloco a tierra, le alimento de voltaje y me va a amplificar el sonido. ¿Cómo va a hacer eso? Entonces miren lo siguiente, aquí tengo una aplicación de una batería. Voy a tratar, esta es la señal que está enviando el procesador, ahí atrás esta es la señal tan débil que está enviando. Yo la toco y ustedes no escuchan nada, pero si yo la tocara y la colocara en el micrófono de la cámara, ustedes van a escuchar un sonido que no es perceptible aquí donde estamos, a esta distancia. Pero si agarro y soldo los cables a la salida, entonces mire lo que sucede. Esto es porque quiero que aprendan completamente lo que hace un amplificador y también cómo funciona cada circuito. Eso es lo que me gusta de la electrónica, cómo hace para funcionar, porque muchos de nosotros nos hemos quedado con ganas de saber algunas cosas
y esta sería la oportunidad de aprender muchas de ellas. ¿Qué agarra? Agarra una señal débil que envía al procesador, la convierte en una señal con una salida dependiendo del amplificador. Estos son amplificadores pequeños, los cuales pues van a enviar una salida, dice que la especificación hasta 70 decibeles, y ahora sí podemos escuchar claramente. Y esto es lo que hace entonces un amplificador de potencia en su funcionamiento exacto. Recibe un voltaje por el cual es el que va a ayudar a potencializar esa señal débil. Luego agarra dos líneas débiles que traen los datos, la entrada positiva y la entrada negativa de ese audio. Luego ese circuito se encarga de combinar el voltaje estando a tierra y el voltaje y las dos señales, las envía por las líneas 5 y 8 y entonces genera un sonido más potente. Bueno, y en esta ocasión vamos a hablar de el RTC. Esto es un circuito que está presente en la mayoría de los aparatos electrónicos, que necesitan guardar el tiempo exacto, proporcionan segundo, minuto, hora, día, día exacto, fecha, meses y la información de los años. Tiene dos modos, AM y PM o 24 horas. También tiene incorporado temporizador, una alarma, y el término se usa para evitar la confusión con los relojes de hardware, que solo son señales que dirigen circuitos digitales a velocidades muy altas. Se puede decir que por fracciones de segundos de 24.000 a 27.000 millones de pulsos por segundo. Entonces esa es la gran diferencia con un RTC, que solo está destinado para proporcionarnos la hora y que la tablet pues lleve su registro de horas y de minutos, y algunas aplicaciones también necesitan pues de este horario, necesita también de esta configuración para poder hacer algunas funciones, como también conectarse a internet y muchas cosas como notificaciones, como recordatorio. Entonces todo lo hace este pequeño circuito que tiene incorporada esa función. Para eso se usa entonces este RTC, para saber la hora exacta en nuestro dispositivo, y muchas aplicaciones toman estos datos generados por este circuito, como la alarma, como el reloj y como los juegos. Aunque controlar el tiempo puede hacerse sin un RTC, si se usa, hay grandes beneficios. Aunque no vamos todavía a profundizar en este en específico, voy a decir los beneficios. Por ejemplo, va a haber un bajo consumo de energía, libera de trabajo al sistema principal, como es el procesador, y que el procesador destine este tiempo que gasta tomando ese recurso, lo pueda destinar a otras tareas más importantes, o por decirlo así, críticas para el sistema. Algunas veces es más preciso que otros que vienen incorporados, y es el caso de lo que vamos a ver en esta clase, como lo es el que tiene la tablet Titan 7010, y creo que la Titan 7009 también, porque resulta que el procesador Rockchip 2918 y también el Rockchip 2926, y creo que la mayoría de los Rockchip lo tienen incorporado. Aquí vemos, por ejemplo, este es el esquemático del procesador Rockchip, y el Rockchip no tiene entonces un RTC externo, lo tiene incorporado como un módulo que está en su estructura interna. Por ejemplo, aquí vemos que el pin 22 del procesador es el RTC in. La interrupción de salida del RTC, resulta que como el RTC es un circuito que controla el tiempo real, el que nosotros manejamos, entonces resulta que hay una notificación, y por eso es que se dice que usando uno externo el procesador se libera de estas cargas, porque resulta que, digamos que colocamos un recordatorio a tal fecha, el día que llegue, por acá se genera un pulso. Al generar un pulso por esa línea, estando externamente, entonces el procesador solo se activará el día, se activará pues la lectura del RTC cuando llegue ese pulso.
Pero aquí el procesador constantemente hace un registro de todos sus bloques y incluidos el del RTC, que es el del tiempo, el cual nosotros tenemos en la interfaz, y él tiene que estar haciendo un constante barrido de esa información. Por eso se dice que hay unos beneficios de que algunas tablets lo tengan, y entre ellas ahorrar energía, también el procesador poder destinar ese tiempo que gasta aquí haciendo este registro, este análisis, lo gasta en algunas otras aplicaciones que son importantes. Los RTC siempre están alimentados de un voltaje, ya sea una batería de litio o un supercapacitor, como es en el caso de los celulares. Los celulares traen una batería muy pequeñita que viene destinada para el RTC. Resulta que hay veces que cuando la batería está bien, está funcionando, entonces nosotros podemos desconectar de la alimentación, y esa batería, como es recargable, ella sostiene por un lapso de tiempo. Tampoco es que va a durar una eternidad marcándonos la hora, sino que podemos hacer un cambio de batería y la hora no perderse, y quizás la última llamada y algunas cosas se sostienen por esa batería. Entonces todos los RTC siempre van a ser alimentados. Por ejemplo, aquí vemos que hay una línea que se llama la BDD Core RTC. Es la línea que alimenta de voltaje, en este caso es de 1.2. Es muy económico en ahorro de energía, y vemos que se alimenta con un voltaje de 1.2 por el pin U18 del procesador. Este es el sistema. De esto no vamos a tocar nada porque pues no podemos hacer nada. Si de pronto tenemos que cuadramos la hora, y cuando la tablet entra en ahorro de energía y vuelve y se activa, se pierde la hora, tengo que volver a configurar, no me despierta porque la alarma nunca se activa. Ya es un problema de dos cosas: de una, que puede ser software, pero en la mayoría de las veces cuando se afecta el software es cuando queda en el logo o algo grave, que de pronto algunas aplicaciones no abran o se bloqueen algunas aplicaciones. Ya eso sería software. Pero el RTC pues viene ahí en su estructura principal, o sea, cuando ya cargan el procesador de información, viene predeterminado con esas configuraciones. Ya el resto nosotros la cargamos como el sistema operativo y otras cosas, algunos drivers que trae. Entonces este circuito es muy importante porque vamos a poder tener la hora exacta, vamos a poder coordinar el tiempo con nuestra tablet. Algunas aplicaciones llevarán un registro, digamos si es un juego, entonces qué día se jugó, hasta dónde se avanzó. Si es alguna aplicación, digamos, por decirlo así, de estado físico, entonces llevará un registro en base a lo que genere este RTC. Entonces también es muy importante. Y acá claro que este Rodsheet lo tiene incorporado. ¿A dónde me doy cuenta que lo tiene incorporado? Pues yo les voy a enviar un manual del Rodsheet, y entre ellos quiero que ustedes lo lean completo, porque acá dice todo lo que tiene el Rodsheet, todo lo que trae, por ejemplo, los componentes del sistema. Dice que un CRU, que es un reloj y unidad de reajuste, y trae un poco de cosas. Acá vamos viendo, y acá entonces está lo que estamos viendo en este momento. RTC sobre la base de diferentes escenas de aplicación. Proporciona el año, el mes, el día de la semana, horas, minutos y segundos de información basada en el reloj de entrada de 32.768 kHz. Un kilohertz significa 1000 hercios. Entonces acá serían 32.768 kHz. Quiere decir que este reloj genera una entrada de pulso de 32.768 pulsos por segundo. Aquí vemos que también dice que es de alarma programable con generación de interrupción. Eso era lo que le explicaba, que en cierto punto entonces envía un punto o una señal de interrupción al procesador para que le preste atención, y de una se habilite un registro y pueda entonces determinar qué es lo que está solicitando este dispositivo. Alarma programable para despertar, dispositivo PMU, en este caso es para activar el IC Power. Resulta que el IC Power nosotros lo bloqueamos, él entra después depende de los minutos que nosotros lo tengamos programado, entra en stand-by, en un ahorro de energía, y luego entonces adormece todo el ciclo, empieza
a procesar la información lenta, solo lo que necesita para estar ahí pendiente cuando el usuario lo desbloquee y active. También, por ejemplo, el despertador, aunque esté, por decirlo así, esté dormido el PMU, que es el IC Power, esté ahí descansando a la marcha lenta, también el oscilador empieza a enviar una frecuencia menor, el procesador empieza a trabajar de una manera más lenta para ahorrar la energía, y cuando se resulta la señal de interrupción, que también lo vimos cuando vimos la tabla de Samsung, entonces aquí se despierta y activa todas sus funciones y empieza todo a funcionar de una manera normal en alto consumo de energía. Entonces, proporcionar algunos registros de información del sistema de almacenamiento en la alimentación del RK2918, que es el chip que trae esta tablet. Y acá dice que solo necesita una fuente de alimentación de 1.2 voltios que genera entonces el IC Power. Entonces eso es lo que vemos que funciona, pero ahora entonces vemos acá que el RTC entonces algunos microcontroladores no lo traen incorporado y que otros sí. El caso de la Allwinner A13, que es la mayoría siempre lo trae externo, es un circuito. En este caso también les voy a dejar el manual completo para que lo puedan estudiar de ese circuito, de cómo se llama, y entonces podemos analizar aquí que trae 8 contactos. Siempre que damos el círculo empezamos a contar al contrario de la manecilla del reloj. Ahí vemos por la línea 8 recibe voltaje. ¿Y esto para qué me sirve? Todos los RTC van a tener siempre un oscilador. Aquí lo vemos, siempre va a ser de 32.000 kHz. Entonces le va a generar un pulso a esa frecuencia, a ese ciclo de pulsos, y con él va a tener una sincronización. Siempre lo vamos a reconocer porque tendrá un oscilador de estos. Estos osciladores tienen esta forma porque son económicos, no son tan precisos, lo cual con él se puede sincronizar muy bien. No es muy exigente en cuanto, porque lo que va a manejar es simplemente una señal de segundos para poder generar el registro de la hora y de todo lo que viene de ahí en adelante, meses, días, y llevar toda esta secuencia. Vemos que por la pista 1 entra una línea del oscilador y por la pista 2 entra la otra línea del oscilador. Siempre el fabricante de un circuito de estos recomienda que el oscilador esté lo más cerca posible al RTC. Esto es para poder conseguir así una rápida información y que haya un fluido compartimiento de datos, en este caso de pulsos. Aquí vemos que la línea 3 es la línea NMIN y va al procesador. Aquí vemos que llega al procesador al pin 158. Entonces el RTC también es un circuito que cuando yo, por ejemplo, programe la hora y se me desconfigure estando la batería cargada, porque también puede surgir que cuando se muera en total la batería y desconecte del todo el voltaje de la board, entonces él no va a funcionar. Él sí sigue funcionando así apaguemos nuestra board, nuestra tablet, así la apaguemos. Hay una línea que viene de voltaje que es alimentada, en este caso puede ser por el IC Power, es la línea VDD, que la hemos conocido, que es muy importante ya que alimenta muchos circuitos a la vez. Entonces esta línea, así apaguemos nuestra tablet, hay unas líneas constantes que siempre llevan voltaje a algunos componentes. A le va a llegar siempre voltaje, esté apagado o encendida la tablet, y esto es para que él siga generando un pulso constantemente, un pulso, y pueda sincronizar, entonces tenernos sincronizada la hora y que no se nos desconfiguren algunos detalles, por ejemplo alarmas y recordatorios, los pueda tener en un registro. Ahí vemos cada uno de los pines que significa. Por ejemplo, el pin 5 entonces significa que es la señal de datos, salida serial de datos entre el procesador
y que hace entonces contacto al pin 106 del procesador A13, que el pin 6 entonces sería la señal serial de reloj que hace contacto entonces en la línea número 105, que la 7 no tiene conexión y que solo va a haber una tierra. Entonces ya saben para qué sirve saber eso, de que si tiene que si tiene de pronto otra pista tiene contacto a tierra, entonces yo voy a poder determinar si el circuito está en corto, si lo retiro y la que estaba en tierra se fue y solo quedó la cuarta, entonces entiendo que ese circuito está quemado, de pronto le llegó una sobrecarga de voltaje y no pudo ser rectificada y la recibió toda la descarga del componente y se quemó. Muchas veces vemos circuitos que están envejigados, que tienen unos orificios muy pequeños negros, es porque por ahí salió el voltaje y rompió el sistema interno y ya no vamos a poder repararlo, tenemos que cambiarlo. Aquí vemos que es un oscilador de 32.768 kHz. Cada hertz es un pulso, entonces 32.768 son 32.768 pulsos que genera por segundo a ese RTC. Aquí podemos observar el RTC, entonces siempre va a tener una línea de voltaje y en este caso, es la línea número 8. Empezamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esta de tener voltaje, ahí lo vemos, 3.3. Nosotros verificamos qué RTC es. Sabemos que es un RTC porque siempre va a tener un oscilador al lado. Ya las otras líneas entonces serán las líneas por donde va a recibir lo que genere este oscilador, las pulsaciones. Con ellas va a tener una sincronización constante. Y acá va a recibir voltaje, esté apagado, encendida la tablet, claro, eso sí, con una batería conectada. ¿Cómo funciona? Muy sencillo funciona el RTC. Aquí vemos que tiene la hora exacta, tiene aquí la hora y la fecha, 28 de julio, y la hora son las 10:08. Entonces, ¿para qué sirve el RTC? Para mantener esa hora sincronizada. La voy a apagar la tablet y vamos a ver que ella va a seguir sosteniendo esos valores. Ahí la vemos, vamos a apagarla del todo y ella tiene que, cuando vuelva y la encienda, permanecer con esos datos. Para eso está creado, para sostener esa información y retenerla ahí y seguir funcionando y enviársela al procesador. Apenas se despierta o enciende, él sigue teniendo esa información desde este circuito. Esta es una tablet que comento acá, aprovechando, esperando que se apague para volverla a encender. Esta es una tablet que no funcionaba. Resulta que yo hice un video del cambio de este IC Power, el AXP209. Este circuito lo cambié porque se había explotado. Se explotó porque el cliente le metió un cargador de 16 voltios cuando esto solo era de 5 voltios y estuvo guardado bastante tiempo hasta que conseguí el IC Power y lo pude cambiar, que es un video que está en nuestro canal. Y aquí vemos, acá vemos también que esta tablet no tiene el conector del TOUS, se perdió de tanto estar por ahí guardada esta board, que está también siendo empleada para explicarle muchas cosas. Y vemos que sí funciona el táctil. ¿Por qué? Porque por debajo le metí la calcita que ya les enseñé cuando tengamos un conector dañado. Si no nos entra bien, conseguimos una más delgadita. Usé la parte más gruesa de la misma que usé para el TOUS, para el conector del TOUS, y aquí lo usé también para este conector, pero este va por debajo, es más complicado, pero igual funciona bien. Que lo usé para el conector de la cámara, lo usé en este caso para el conector del TOUS, lo metí por debajo y me ajustó bien y ahí salió funcionando. Entonces, el funcionamiento de circuito es mantener sincronizada la hora, la fecha y todo lo que esté a su alcance. Entonces vamos a ver si sigue. Si el circuito me sigue mandando la hora bien, entonces quiere decir
que el circuito RTC está funcionando perfectamente. Vamos a ver si lo lleva a cabo. En los celulares o en algunos dispositivos puede ser que también tenga una batería como esta. Es una batería muy pequeña, es una batería recargable que siempre va a mantener un voltaje. Así es, pues conectemos la batería, él por algún lapso de tiempo va a tener voltaje ya acumulado y seguirá manteniendo los circuitos, lo que son los datos, lo que son las últimas llamadas, los registros, los tendrá activos hasta que vuelve y se alimenta. Por ejemplo, un cambio de batería no teníamos que cambiar, aunque eso está para eso. En algunos dispositivos no funciona, que apenas desconectamos la batería se pierde esa información. Entonces ahí vamos a esperar que encienda, vamos a ver si sigue funcionando. Y ahí vemos que la apagué, la encendí y todavía mantiene el mismo registro de la hora y también de la fecha. Entonces para eso está ese circuito. Ahora vamos a ver si es primordial para poder encender, si puede encender la tablet sin él o si va a presentar algo. Lo que se trata entonces, compañeros, todos los que están participando en el curso, es que aprendan. Entonces mire lo que sucede, simplemente desconecté la señal que le está enviando el oscilador de 32.000 kHz, se lo desconecté, y aunque es un RTC, un circuito que es el encargado, sin este pulso de reloj él no es capaz de funcionar correctamente. ¿Por qué lo digo? Porque miren, acá ven que son las 10:24, lo desconecté a las 10:21 y tomando el tiempo que llevo en el portátil son las 10:31, o sea, han pasado 10 minutos y acá solo han pasado 3 minutos. Si podemos observar, voy a mostrar para que vean, aquí son las 10:31 y acá en el componente, aquí la información que está enviando, sin esa señal no va a haber coordinación, no va a haber sincronización exacta. Para eso está ese oscilador ahí. Han pasado 10 minutos y acá solo han pasado 3 minutos. Entonces, si tenemos algo parecido, acabo de sumarse otro minuto y aquí ya van casi los 11 minutos. Entonces, como primera medida, si el oscilador está dañado, un circuito no va a coordinar como debería ser. En este caso simplemente es el que va a ordenar la fecha y la hora. Vamos a ver qué pasa cuando lo apaguemos del todo. Voy a apagarlo del todo sin darle tiempo a que guarde aplicaciones ni nada, para ver qué tiempo lleva. Y miren lo que sucede ahora, vean. Ahora sí quedó totalmente descontrolado. Volvió a una fecha predeterminada, dice jueves 1 de enero de 1970 y son las 7 AM. Solo con esa señal, de reloj, solo con el oscilador fallar, ya vimos que vamos así yo la configure acá, vamos a ver si la puedo configurar. Así yo configure aquí la fecha. Bueno, aquí genera un ruido, una interferencia. Así yo programo aquí. Vean, falta ajustar un poquito el táctil. Recuerde que este es el que estoy tratando de arreglar. Me falta un poquito más de presión para que funcione. Aunque yo cuadre aquí la hora, dejémosla por ejemplo ahí, la hora no se me ajusta. Vamos por ejemplo a cambiar aquí, vamos a cambiarle de año. Vamos solo a cambiarle de año y vamos acá a establecerle
ahí salió 2013, pero apenas apague y encienda la board, entonces volverá a retomar la fecha predeterminada en la cual ese RTC tiene configurado el registro de años. Por si queremos saber qué fecha cayó en ese año, entonces por eso tiene habilitado, no porque haya sido. Algunos circuitos empiezan a contar solo desde su año de fabricación, pero otros entonces tienen, como las tablets que manejan algunos registros, unas aplicaciones pueden tomar esos valores y poder decirnos qué día caía esa fecha en especial o algo. Lo pueden observar, otra vez 1970. Ahora, ¿qué pasaría si faltara el circuito completo? Vamos a analizar y entonces sacamos la conclusión. Aquí tengo el circuito RTC desconectado de las puntas de este lado, queriendo decir que no está haciendo ninguna función. Está totalmente desoldado, ahí no está enviando ninguna información al circuito y vamos a ver qué sucede ahorita cuando encienda, qué nos va a salir. Y aquí vemos totalmente lo mismo. Sin el oscilador, sin el circuito RTC, no va a haber una comunicación. Vamos a ver qué hace el reloj. Vamos a ver si el reloj anda o no anda. Vamos a esperar unos 5 minutos y analizaremos si el reloj ha andado. Aquí tengo las 10:40. Vamos a ver si a las 10:50 ha subido algo. Y aquí acaba de suceder algo todavía mejor, porque resulta que al no tener ni el RTC ni el oscilador, el procesador, al no recibir ninguna información por esas líneas, se está guiando por medio de los osciladores que tiene, con los que él hace cada ciclo y cada funcionamiento. Aquí lo que estamos haciendo es recargando de trabajo el procesador, porque ha tomado esa responsabilidad de poder guiarnos, de poder tener un tiempo para poder algunas aplicaciones funcionar. Lo que sí va a suceder es que apenas apaguemos y encendamos la tablet, no va a haber ningún circuito que siga tomando ese ciclo, ya que el procesador entrega y descarga todo su funcionamiento, y este circuito sí podía seguir, el RTC podía seguir funcionando con ese voltaje de 3.3 que le llegaba. Entonces en 4 minutos ha tenido una coordinación más o menos exacta. Puede ser que a los 15, 20 o media hora, una hora, ya el tiempo no sea tan preciso como lo sería si tuviera el RTC. Entonces ya podemos entender, y esto me gusta mucho poderlo enseñar, porque podemos tener algunas dudas, algunos mitos, que si algunos circuitos no están, entonces nos fallará el resto. Entonces podemos entender que cada circuito está destinado para alguna labor, y que también si no está, pues esa labor fallaría, pero los circuitos esenciales serían el procesador y la memoria RAM y la memoria flash y el IC de power. Con ellos sería que funcionara. Si no tuviera IC de TOUS, igualmente encendería, pero no funcionaría. Si no tiene de pronto el amplificador, aquí sí vemos un amplificador, y mire que acá sí vemos un amplificador totalmente donde el altavoz depende de él. ¿Por qué? Porque las líneas salen de él. No es como en la otra tablet que habíamos analizado, que salían desde el código de audio. Entonces aquí es lo importante de ir nosotros aclarando y deduciendo muchas cosas. Él recibe la señal desde este chip A13 que tiene incorporado un código de audio. No podemos confundir el RTC con circuitos similares, porque se parece mucho también al amplificador. Lo vamos a aprender a conocer porque siempre tendrá un oscilador al lado. Siempre tendrá un oscilador que le determinará la frecuencia con la que él trabaja para que pueda tener precisión en su información. Entonces eso sería lo que tiene que ver con el RTC. ¿Para qué sirve? ¿Cómo lo puedo cambiar? Muy fácil, igual como aprendimos a hacerlo. Si quiero dañar las paticas cortándolas y no dar nada de calor, y la otra sí la saco con calor por debajo, ya les he explicado varias técnicas. Una con calor por arriba, con 3 de aire, y desde 300 a 350 grados voy a poder sacar esto. Protejo los circuitos, desconecto la batería
y hago el cambio. También hay otra técnica, pero entonces esa técnica es un poquito con más experiencia, porque es tomar el cautín caliente, por ejemplo así saqué estas pistas, y ponerlo en todos los puntos, tratar de agarrar todos los puntos a la vez para calentar los 4 a la vez y levantar una esquina primero. Ahí los soldé, por ejemplo, yo los quiero levantar, entonces tomo, los caliento todos a la vez. Vamos a tratar de ubicar mejor acá. Los caliento todos a la vez, levanto una esquina y después me voy para la otra esquina y levanto el resto. Ahí vende. Ya levanté una esquina, me iría al otro lado y levantaría la otra esquina, pero como no quiero cambiarlo en este momento, vuelvo y lo soldo. Lo único que tengo que mirar es que no me queden corto ninguna pista. Voy a volver a soldar la pista que había desconectado al oscilador. Ya saben, si el oscilador está malo, no va a haber una correcta lectura del tiempo. Si el RTC no está y también el oscilador fallara, entonces apenas apague la tablet, así no le desconecte la batería, entonces también se nos volvería a desprogramar todo lo que haya en la tablet, todo lo que haya. Si había de pronto una llamada perdida, si es una con sin carga, una 3G, si había cualquier otro, algo que había quedado, de pronto una lista de reproducción, entonces todo eso se perdería. Aquí vemos entonces ya lo que tiene que ver con los osciladores. Podemos observar que esta tablet, la Titan 7010, tiene 2 osciladores. Aquí alcanzamos a ver uno que dice 24.000, eso quiere decir que es de 24.000 MHz, y este tiene unas siglas de 27, ese es de 27 MHz. Este procesador trabaja con 2 osciladores. ¿Qué es un oscilador? Un oscilador es un circuito electrónico que produce una señal electrónica repetitiva, sigue una secuencia. En este caso es de 24.000 MHz de frecuencia. Estos circuitos generan por la resonancia que se produce por un material por el cual están fabricados, que es el cuarzo, un número de veces que la variación se produce por segundo. En la electrónica y por ejemplo en las tablets genera un pulso de reloj, una secuencia para controlar los circuitos y dispositivos que lo necesitan. Así como casi todos los circuitos de interfaces necesitan de la señal SLK, que es la que hemos visto en todos los componentes, tienen una señal de reloj, es una señal serial de reloj. Para ser más claros, para variar, por ejemplo, para variar el sonido de una sirena de la policía que genera un ruido que sube y baja, se necesita un oscilador que es el que hace que suene o más lento o más rápido, va siendo por un pulso generado por un oscilador. También si se quiere más agudo o más grave, eso lo hace también un oscilador. Ya eso tiene que ver con osciladores de audio que son de menor megahertz o de menos hercios, los osciladores. Entonces, en resumen, es el que marca el ritmo en cada circuito. Es un circuito de señal. En un circuito de señal, como es los celulares, como vimos, lo que tiene que ver con el Wi-Fi, que también tiene el módulo de Wi-Fi tiene un oscilador interno. Ese oscilador está ahí también para ayudar a sintonizar la señal a la frecuencia configurada. Entonces, en las partes de señal vamos a ver osciladores. Lo que tiene que ver con el IC Power necesita un oscilador también para poder marcar el ritmo con la cual va a administrar los voltajes. El procesador va a necesitar dos osciladores en este caso, en otras tablets usa uno. También varían las formas, pero al final siempre van a hacer la misma función: marcar el ritmo, enviar un pulso a determinada frecuencia en la cual haya sido fabricada. Este es de 24.000 MHz, lo que significa en la escala de medición de los hercios, un oscilador, un hercio es un pulso. Entonces uno de 24.000 MHz hará 24 millones de pulsos por segundo. Es algo increíblemente rápido. Cada hercio es un ciclo por segundo.
También los procesadores se miden por los hercios. Algunos procesadores se dice que es de 3800 MHz, otros que son ya de más megahertz. Entonces en un procesador que es de 3800 MHz viene realizando 3800 millones ya no de pulsos, sino de operaciones por segundo. Entonces kilohertz son 1000 hercios, megahertz 1.000.000 de hercios y gigahertz son 1000 millones de hercios. Así es la escala de medición de los osciladores. Entonces vemos acá en este plano que hay dos osciladores. Los osciladores sí siempre están cerca al procesador, siempre van a estar cerca al procesador, y por regla de los fabricantes siempre se indica que deben de estar lo más cerca al circuito que van a enviar la señal de pulso. Entonces ahí vemos una serie de circuitos que son muy importantes a la hora de enviar el pulso, porque por ejemplo este pulso, este oscilador de 24 MHz se lo entrega a estas resistencias. Tiene 4 contactos, 2 van a tierra como lo vemos acá y 2 van al circuito. Muestra 2 que van al circuito y muestra una línea por el medio que va a tierra. Esos envía una señal por ambos lados que entra hacia el pin, en este caso el que está aquí abajo, que es el de 24M, que acá es el que está arriba por la G1 y la G2, los pines del procesador RK2918, llegan esas señales, pasan por estas resistencias. Una resistencia es débil, que es la de 33 ohmios, y la otra sí es de 1 megaohmios. Eso también en nuestro multímetro trae la escala para medir megaohmios. Ese pulso ya hemos aprendido que es lo que hace, es marcar el ritmo con lo que va a trabajar todos los ciclos, todo lo que él va a desarrollar lo va a hacer por esos osciladores. Y aquí vamos a ver entonces qué es un oscilador. Un oscilador es esto. Tiene una plaqueta de cuarzo y unos circuitos por los cuales ella crea una resonancia magnética y genera determinado pulso a cierta frecuencia, dependiendo ya, como lo hemos dicho, a lo cual haya sido fabricado. También son ajustables a medida de los voltajes que pueda ingresar, entonces también va a generar ese pulso. Esto ya lo determina el procesador cuando entra en ahorro de energía, lo que puede hacer con cada uno de ellos. Aquí podemos entonces observar un oscilador de 24.000 MHz que está apoyando a este procesador Allwinner TET A13. Lo vemos ahí muy cerca, siempre va a tener casi 2 condensadores que van a ayudar a filtrar esa frecuencia, y están muy cerca a cualquier procesador en el caso que nosotros tengamos. Todo funcionando perfectamente: procesador, memoria RAM, memoria flash y CD power. Todos los módulos estando bien correctamente, y simplemente sin este circuito, que es un oscilador, no encenderá y no hará nada en ninguno de los casos. Ahí vemos, pues ya le estoy dando power y no muestra nada, ni intento de encender. Le conecto el cargador, le conectamos el cargador y tampoco muestra nada en la pantalla. Todo queda totalmente muerto, pero cuando digo totalmente muerto, no estoy hablando de los componentes que están siendo alimentados por voltaje directo, sino todo lo que dependía de una señal de reloj. En el caso de todo lo que enviaba el procesador, la línea CDO, la línea de datos que comparten información con el procesador, quedaron suspendidas y no va a poder funcionar sin este circuito tan pequeño por el cual funciona, con el cual se sincroniza y hace cada ciclo de funcionamiento, sea encendido, sea extracción de datos, con este circuito tan pequeño. Pero aunque no muestra que está cargando, el voltaje sí estará en los pines de batería, queriendo decir que, por eso digo que los circuitos que están siendo alimentados directamente seguirán recibiendo voltaje, porque
el oscilador pues no es el que se los envía, el oscilador simplemente marca las pautas de ritmo con las cuales va a trabajar el procesador. Aquí vemos que está entrando 3.79, desconecto el cargador y vemos que hay 3.70. entonces los circuitos que tienen que ver con la configuración de voltaje y eso están recibiendo voltaje, los LDO y el IC Power también está recibiendo su voltaje. Entonces es una señal muy clara. Cuando todo esté bien, las bobinas del IC Power estén enviando voltajes, todos los voltajes estén llegando a todos los lugares. Lo que vamos a desconfiar es del oscilador, que es el que encargado de marcar el ritmo de funcionamiento de esta tablet. Es de 24.000 MHz y con simplemente ese circuito volverá a funcionar todo. He desconectado la pila y ahora lo voy a soldar, lo voy a sujetar porque es muy liviano y se me puede salir volando. Entonces voy a calentar esa área. Y ahí ya lo soldé. Sin embargo, por aquí, por este lado, le di poco calor ya que tengo el conector muy cerca. Ustedes protegen todo esto, lo hago es por ahorrarme acá un tiempo y de explicarles más rápido. Pero ustedes van a tener todas las precauciones del caso, van a encintar, van a proteger con papel aluminio estos circuitos. También se puede soldar con cautín, yo lo he hecho muchas veces. Vamos a esperar que se enfríe el circuito, que se enfríe el procesador y eso, ya que cuando también tienen temperaturas elevadas ellos tienen medidores de temperatura y bloquean también el paso de los voltajes. 24.000 MHz no significa que el procesador trabaje a ese ciclo de procedimientos. Es un pulso de señal que viaja a 24.000 millones de segundos por segundos, pulsos por segundo, porque el procesador, cuando usted lea lo que le envíe, cuando lo lea detenidamente, va a encontrar que el procesador soporta una frecuencia máxima, el núcleo, que puede llegar de 600 MHz y en el peor de los casos a 1 GHz. Eso ya sí son los procedimientos que él puede hacer por segundo. Puede hacer 650 millones de procedimientos por segundo. Y aquí vemos, después de que lo soldamos, como todo vuelve a la normalidad. Vamos a darle power. Y ahí lo vemos encendiendo otra vez de nuevo. El procesador otra vez está comenzando sus ciclos por medio de ese oscilador y a la frecuencia determinada desde la cual envía los pulsos, para ella poder controlar todas las líneas que tienen que ver con datos y todas las líneas que tienen que ver controladas con líneas CLK. Entonces es muy fácil poder saber, es muy fácil de cambiar. Damos calor por la parte de arriba, protegemos todo con 3 de aire, con un calor de 300 a 340 grados de calor, con una estación de soldadura. Y también voy a poder, si ya sé que es el que está dañado, entonces puedo levantarlo con cautín y el otro desoldarlo. Igual voy a necesitar calor. Quiero hacer una aquí, aprovechar y hacer una explicación de cómo cambiar algunos circuitos. Si tengo en mi taller, tengo varios cautines, en este caso tengo 2, entonces mire lo fácil que es hacer un cambio de un condensador cuando tengo 2 cautines a la vez. Entonces tomo acá el condensador, lo caliento por ambos lados y lo voy a poder sacar sin hacer tanta presión y sin dar ni una gota de calor a los componentes. Ahí vemos que lo pude sacar. Acá se me dificulta un poquito por las cámaras y todo el microscopio que tengo aquí, pero voy a poder dar calor a los componentes y poder cambiarlos así muy fácil. Vuelvo y lo coloco ahí. Si lo voy a cambiar, le doy calor por ambas partes y ahí ya quedó soldado de nuevo. Así puedo jugar con los cautines.
Ya si tengo solo uno, ya es como yo les he explicado siempre. Caliento un borde. Aquí que vean mejor. Caliento un borde. Espero que se funda, no lo voy a hacer fuerza de una, voy a esperar que se caliente y lo levanto muy suave. Lo levanto y luego le toco la otra parte y ya ahí lo retiro. Si no tengo estación, o yo siempre uso esto para no tener que dar calor. Ahí ya lo acomodé por un lado, lo bajo, lo caliento aquí y ya quedó listo. Si de pronto no quedó soldado por un borde, entonces agarro estaño y le aplico ahí a esta esquina para que se solde y ya quedó soldado. Así entonces hemos aprendido, por ejemplo, este oscilador ya es un oscilador más costoso, oscilador de más precisión, que tiene este también es un A13, tiene un oscilador que es mejor, es más preciso en cuanto a enviar los pulsos. Aquí vemos que también había espacio para uno normal. Aquí vemos otra clase de osciladores, estos son más económicos que usan los fabricantes. Vemos que este es el oscilador, también la mayoría de los osciladores son de 24.000 MHz que usan los procesadores para poder empezar sus ciclos de procesos. Vemos que este es más fácil de cambiar, simplemente levanto una patica y luego la otra. Aquí vemos otro oscilador, este ya tiene que ver con el IC Power. Aquí vemos otro oscilador, este apenas es de 40 Hz. Este es un oscilador para lo que tiene que ver con el Wi-Fi, para poder sincronizar las señales de radiofrecuencia que llegan al dispositivo en ese momento. Como miramos, este trae entonces, la que estamos mirando tiene los dos osciladores, uno de 24.000 y otro de 27.000 MHz. Tenemos más tablets que ya pueden variar entonces los tipos de osciladores. En todos los casos, en todo lo que he mirado hasta el momento, ningún procesador tiene incluido oscilador, al menos de esta capacidad. Este también es de 24.000 o 27.000. Ahí lo vemos, siempre lo vamos a encontrar cerca. Estos son los más importantes, los que tienen que ver con el funcionamiento del arranque. Ya más adelante miraremos qué pasaría con el oscilador del IC Power. Sin embargo, recuerden que la WM8850, este chip, este procesador, no tiene IC Power. Él mismo se encarga de toda esa función de enviar voltajes y administrar todo eso. Por eso vemos en esta tablet solo vemos un oscilador y solamente el de Wi-Fi, pero no vemos más osciladores como es de costumbre ver en las demás tablets. Aquí tenemos otra tablet, también esta es un chip A23 al WinnerTech. Acá vemos entonces el oscilador de 24.000 MHz. Este sí tiene entonces, ahí vemos el IC Power. Aquí vemos un IC Power AXP223 y vemos por acá, vemos entonces que comparte entre estos dos, tiene dos osciladores. Este también es un oscilador de 32.768 MHz. Este puede ser el oscilador por la cual envía pulsos entre el procesador y el IC Power. Este entonces ya es el acelerómetro o el giroscopio, sensor giroscopio. En este caso es un 7660, lo cual es muy sencillo lo que vamos a hablar de él. Simplemente lo que hace es indicarle al procesador en qué posición está la tablet, como la tenemos en nuestras manos, si vertical, horizontalmente,
dependiendo del ángulo también, él enviará una información, por decirlo así, una coordenada en la posición en la cual está, para que el procesador así también pueda voltear todo lo que está apareciendo en la pantalla. Entonces es una interrupción que sucede por la línea número 5, que es la línea de interrupción del sensor del giroscopio. Cuando se cambia de posición, por acá envía un pulso con cierta coordenada hacia el procesador entonces toma los datos. ¿Y para qué se usa esto? Esto se usa para poder ahorrar energía. Resulta que aunque él esté teniendo voltaje, él no lo está consumiendo. Él tiene un voltaje ahí, estando en modo standby, en un modo ahí de espera, y cuando sucede un giro dentro de él, sale una señal de interrupción, la cual se envía al procesador, y el procesador presta atención a este circuito que le está pidiendo atención, extrae la información por las líneas SDA, que son seriales de datos, y la línea CDL, que es la línea serial de reloj. Están por las líneas o por la interfaz I2CO, y cada una de ellas llega al procesador a ese pin que está ahí estipulado. Entonces vemos que las resistencias, aquí vemos que eso es muy sencillo el circuito. Hay una resistencia la cual recibe un voltaje que es el VCC, que es el pin 12 del IC Power. Ya vimos este voltaje VCC que alimenta una cantidad de circuitos, y también es muy importante porque si este condensador estuviera en corto, todo el voltaje ICC, VCC en este caso, pues como el voltaje lo recibe la resistencia, después de la resistencia es que está el condensador. Si este condensador estuviera en corto, solo dejaría el sensor sin voltaje. Pero si hubiera un condensador colgado a esta línea que va llegando acá, si el condensador, digamos acá que estamos imaginando, estuviera en corto, todas las líneas VCC estuvieran en corto, y muy probablemente la tablet no encendería o se recalentaría demasiado, porque se estaría botando un voltaje a tierra, consumiéndose directamente. Es muy sencillo, simplemente él mismo produce una señal de ubicación y la envía por estas líneas de datos. Recibe voltaje para poder hacer función. Tiene 3 pistas a tierra, si más de una de ellas está a tierra. Después de estas 3 ya sospechamos de ese circuito. La línea 5 se encarga de interrumpir el funcionamiento en el procesador, porque el procesador le indica al display y a todos los configura para cambiar dentro de la posición de la pantalla. También los juegos van conectados a las líneas. Por decirlo así, el software habilita las líneas, las pide prestadas para saber cómo estamos haciendo los movimientos y poder mover. Si estamos jugando un juego de carros, poder maniobrar. Todo eso ocurre con este sensor. Si este sensor está fallando, no vamos a poder jugar aplicaciones. Vamos a poder usar aplicaciones que tengan que recibir información del giroscopio o del sensor, que también es el acelerómetro. Este es un MA7660. También les voy a dejar su manual completo. Esas 2 líneas hacen continuidad en el procesador, en el pin C9 y en el pin D10. Es muy sencillo su funcionamiento. Solamente lo único que nosotros podemos medir es que tenga voltaje ahí. Si esa resistencia está dañada, no está en ese lugar, el giroscopio no va a funcionar. Si está sulfatado, la señal se perdería y tomaría lecturas mal. Si de pronto está oxidada alguna línea o mal soldada, también ocurriría lo mismo. El voltaje que tiene que estar presente en el acelerómetro o el giroscopio, entonces sería un voltaje de 3.3 voltios. Pasaría aquí al otro lado la resistencia, 3.3 voltios, y alimentaría entonces este circuito y lo haría entonces funcionar con ese voltaje. Este punto de acá, la señal de interrupción, cuando se mueve entonces se crea una señal. Ahí vemos que hay un voltaje constantemente y que envía entonces una interrupción hacia el procesador, indicándole entonces que se ha girado la pantalla. Vamos a ver aquí
¿Qué es eso? Y de esto es lo que está encargado entonces el acelerómetro. Tratar de indicar en qué posición está la tabla en ese momento.